Bueno, buen día, linda gente. 20 de agosto del 2025, seguimos en una sesión maratónica. Estamos avanzando ya para ir terminando el tema de las conocimiento de la persona, ¿no? Antes de empezar ya a describir los conceptos a nivel de sociedad, ahorita estamos terminando ya de desarrollar la persona en sí, ¿no? Desde el punto de vista antropológico o filosófico, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a pasar a desarrollar son las necesidades y etapas de la vida, ¿no? Que las dividimos en 4 etapas, ¿no? La niñez, la juventud, la adultez y la vejez, ¿no? Entonces, cuando se tiene esto, ¿no? Los rangos de edad, ¿no? Según la ONU, según recomendaciones generales, ¿no? Y esto de acá es el 27% es en base a la población, pero de hace algunos años, hace 4 o 5 años, digamos, lo que salía en los medios estadísticos del gobierno, ¿no? Decía que el 27% de la población en el Perú eran niños entre 0 y 14 años, una primera etapa. El 18% es joven, entre 14 y 26 años. La ONU dice que eres un adulto a partir de los 27 años, ¿no? Y de 27 a 65 años, 48% adultos y la diferencia, vejez. Ahora entendemos de que ya los viejos están aumentando, ¿no? Porque hay cada vez menos niños, ¿no? Y obviamente también las personas están viviendo más. Es decir, hasta hace ya algunos años, nuestra media de esperanza de vida creo que era 72 años. Ahorita ya estamos 76 años y aumentando, ¿no? Entonces, cuando se describe esto y se segmenta de esta manera, describimos una característica principal o características principales para una etapa de la vida. Y acá definimos sus necesidades materiales, lo real, sus necesidades de verdad o de conocimiento y su necesidad de bien y belleza, que es amor, amistad, voluntad. O sea, son 3 tipos de necesidades, ¿no? Las necesidades afectivas, las necesidades de conocimiento y las necesidades materiales, lo que caracteriza a las necesidades reales de todo ser humano, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de las etapas de la vida en el niño, niña, ¿no? Entonces estamos hablando de que su característica principal de esta etapa de la vida es la inocencia y la confianza, ¿no? Sin confianza no se puede establecer una relación social y, por lo tanto, una necesidad de desarrollo de autoestima, ¿no? Entonces, es inocente y necesita tener un ambiente de confianza, necesita sentir que puede, ¿no? Recordemos que hablábamos de la historia de Alejandro Magno, ¿no? De algunos personajes importantes, cómo había influenciado desde que de niños les generen expectativas, pero que a la vez les hagan soñar, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante de que para que esto se dé, en el aspecto material, lo mínimo que deberíamos de cuidar para los niños es una buena alimentación, incentivar su cuerpo con juegos, ejercicios, control de su salud. A nivel de conocimiento, estimulación temprana. Recuerden que las neuronas dicen que se desarrollan hasta los 5 o 6 años. Mientras mejor alimento tenga y mientras mejores o variedades de estimulación tenga un niño o un bebé en esa época de la vida o esa etapa de la vida, sus neuronas van a poder reproducirse y van a poder generarse con mayor oportunidad, digamos, o mayor fortaleza, ¿no? Hay que enseñarles buenos hábitos y buenos ejemplos, ¿no? A nivel, digamos, ya de la parte afectiva, necesita ambiente de confianza, ¿no? Un niño tiene que tener la capacidad de poder romper algo sin que le pase nada. Pero ponte a pensar, ¿no? En los hogares, yo lo he vivido con mi familia, ¿no? Si te mandan, por ejemplo, a comprar, y son 5 hermanos, los padres pobres, y te dan los últimos 3 soles que hay para el día, y te mandan a comprar, y tú por ser niño te distraes, te pones a jugar o pierdes el dinero, ¿qué crees que va a pasar en tu casa? Cuando regreses, vas a regresar llorando porque sabes que te van a meter el golpe de tu vida. Porque una familia pobre no se puede dar el lujo de perder ese dinero, y tú lo has perdido, ¿entiendes? No hay confianza.
¿Y qué pasa si de los únicos 12 o 10 vasos que tiene la mamá, que son los vasos que solamente lo usa en ocasiones especiales, porque sus demás vasos son de plástico o son utensilios humildes, pero hay un día especial y ella quiere usar y tú rompes ese vaso? ¿Qué crees que te va a pasar? Entonces la confianza, ¿no? Es muy importante, ¿no? Hay que, como padres de familia, si tengamos un hogar pobre, tenemos que entender de que tenemos que tolerar eso para explicarle al niño, y el niño lo va a entender, ¿no? Cuando subas a una combi con tu hijito, con tus 2 hijitos, y el cobrador lo primero que te diga, paga, ¿no? ¿Y tú qué le vas a decir al niño? O con un peñiscón, si no se quiere levantar, lo vas a levantar, porque no tienes el dinero para pagar el pasaje. Hasta ahí está claro. Pero no es mejor conversarle antes en tu casa: hijito, no tengo plata, tienes que ayudarme, tú te paras, ¿ya? Si el asiento y no te dice nada, tú te paras, tú vas sentado, pero si te dicen algo, al toque te paras y te acomodas ahí en medio de mis piernas, y no pasa nada, el niño lo va a entender. Entonces muchas veces, simplemente por falta de comunicación o por no entender las cosas, los padres no le generamos confianza, y nos escudamos en que como no tenemos plata, entonces no nos queda de otra que maltratar a los niños para que hagan las cosas como necesitamos que la hagan. Afianzar las raíces, los padres conozcan su temperamento, lo que hablábamos, ¿no? Y obviamente los profesores también, y la verdadera amistad, ¿no? Entre los jóvenes, lo más importante, lo que representa un joven, ¿qué cosa es? El crecimiento de la energía. El joven ya se siente más fuerte, cada vez se siente con más energía, ya viene la adolescencia, ya sabe que puede, ¿no? Ya mide su fuerza, mide lo que puede hacer con respecto a sus padres y dice: yo puedo hacer lo que tú haces, ¿no? El yo es su prioridad, es egoísta por naturaleza. Tiene ideales y sueños, aparece el futuro, sobre todo, y ahí es muy importante la academia, la universidad, ¿no? El instituto, porque se juntan jóvenes de diversas tendencias, de diversas formas de pensar, ¿no? De diversas ciudades muchas veces o poblados, y comienzan a interactuar, a cruzar ideas, a cruzar opiniones, ¿no? Por eso que la universidad es es una buena etapa de la vida donde las personas generan ideales, ¿no? Y por eso que también, por este crecimiento de la energía, cuando los adolescentes encuentran inconsistencias producto de su experiencia de vida y sus conocimientos y su energía que van ganando, por lo que van creciendo, encuentran inconsistencia en sus padres, es donde comienza una rebeldía, es donde comienzan a frustrarse. ¿Por qué? Porque si a un adolescente que tiene 14, 15 años, tú vas y le dices: oye, huevón, ven para acá, y tú eres un extraño, ¿qué va a hacer el adolescente sano, normal? Oye, vete al diablo, ¿quién eres tú, no? Pero te manda al diablo y no pasa nada. Pero ¿qué pasa con el adolescente que no puede renunciar en su corazón? Sabe que no puede renunciar ni a su padre ni a su madre, y sabe que ese padre y esa madre no son ejemplares, toman decisiones que le hacen daño, le exigen cosas incorrectas. Entonces se encuentra entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su fuerza, su energía le dice: oye, quiero irme de acá, pero no puede abandonar esa casa porque no puede rechazar a sus padres. Entonces eso se transforma ¿en qué? En ira, en cólera, y por eso que agrede físicamente, más verbalmente, trata de ofender, por eso que ignora, por eso que las relaciones entre los padres en países en desarrollo con los adolescentes es muy difícil. Pero no se preocupen, eso lo vamos a explicar en la última etapa, que es el hogar, la familia, con un poco más de detalle, ¿no? Por ahora es darles un poco la idea por dónde va el tema, ¿no? Y sus necesidades materiales de un joven es obviamente la moda, el celular, las redes sociales, verse bien, verse aceptado. Dios es ajeno, es muy importante decir eso. Dios es ajeno normalmente en términos generales a los jóvenes, ¿no? A los niños hasta cierta edad. Explorar en lo que es conocimiento, el derecho a equivocarse, pero aceptando las consecuencias. Siempre ya la parte ética la tienen que ir teniendo clara. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta, ya tienen suficiente capacidad de poder decidir qué está bien y qué está mal, ¿no?
innovación, Dios es ajeno, ¿no? Y en la parte afectiva necesitan un buen líder de ejemplo, tolerancia, verdadera amistad, y Dios sigue siendo ajeno, ¿no? Tolerancia, buen líder de ejemplo, ¿no? Buen líder de ejemplo. ¿Quién debería ser su líder? Su padre y su madre. Ojo, deberían ser sus líderes. ¿Y a quién tiene de líder los jóvenes? A un cantante de rock, a un futbolista que sale tomando gaseosas, sale comiendo papitas light, ¿no? Como Messi, por ejemplo. Todo el mundo quiere ser Messi, pero anda, míralo, ¿es líder? Eso lo vamos a explicar más adelante, pero no me digas que Messi es líder, no jodas, ¿no? Entonces, vayamos a la parte del adulto. Acá viene, después de luchar por sus ideales, es aceptar la realidad, lo negativo, pero sin claudicar. Y ahí, lamentablemente, casi todos nuestros adultos en el Perú han claudicado. No hay luchadores. Yo, en la universidad, tomábamos local, teníamos un grupo importante, y no hay que cambiar el mundo, no, que esto, que los corruptos y todo, y anda, míralos, pero no estudiaba, no se quemaban las pestañas, pasaban los cursos muchas veces pagando, ¿y en qué tienes que terminar? Te tienes que olvidar de tus sueños de ideal, que sí los sentías porque eran reales, pero una cosa es sentir y otra cosa es hacer. Y entonces, ¿qué pasa con esos adultos? Están ahorita trabajando para el gobierno regional de Ayacucho, para los Huayqui. Entonces, muchas veces, ¿no? Después de luchar por sus ideales es aceptar la realidad, lo negativo, pero sin claudicar. Es seguir luchando, seguir manteniendo. O sea, cuando se dice aceptar la realidad es aceptar de que el ser humano hace el bien y hace el mal, pero que nace para hacer el bien, entonces tienes que seguir luchando. Entonces, el adulto entre 27 y 65 años, ¿cuál es su característica principal? Es, después de luchar por sus ideales, después de haberlos planteado cuando era joven, es aceptar la realidad, aceptar que hay cosas negativas, pero sin claudicar. O sea, es seguir respetando lo que él en un comienzo consideraba importante cuando era joven, ¿no? Pero para eso hay que hacer, para eso hay que quemarse las pestañas, para eso recuerden, ¿no? Todo tiene su tiempo. Si tú eres joven, has sido adolescente y no has quemado pestañas, no has estudiado, no has hecho tu tarea, entonces mañana más tarde va a ser bien complicado que no claudiques. En la universidad, por ejemplo, teníamos un grupo importante, el comedor universitario, tomábamos local, peleábamos contra los corruptos, tomábamos, reclamábamos, salíamos a las plazas de armas, a las calles a reclamar mejor comida, que eres un corrupto, que eres un arrastrado, etc. Pero ¿y ahora quiénes son los arrastrados? La gente con la que yo salía, muchas de las personas con las que yo salía a protestar cuando era joven. Cuando decíamos hay que cambiar el mundo, sí, pero una cosa es pensar, una cosa es sentir y otra cosa es hacer. Y hoy en día, algunos, ¿dónde están? Están en Ayacucho con los huayquis. ¿Quién es el arrastrado ahora? ¿Se dan cuenta? Es bien difícil mantener. Y la mayoría de los seres humanos, la mayoría de los adultos en el Perú, ha claudicado. No estamos haciendo nuestro trabajo de adulto, que es garantizar con nuestras acciones, nuestra toma de decisiones, el futuro de las generaciones que vienen. Y eso es complicado, ¿no? Real, necesita dinero, ingreso estable, casa, auto, seguridad, paz. En la parte del conocimiento, ¿qué necesita? Nuevos retos, responsabilidades, enseñar a innovar en la empresa, capacitar, seguridad, paz. En lo que es en la parte afectiva, tiempo para amar, para enseñar y dar el ejemplo. Y eso es clave, tiempo. Sin embargo, gastamos 3 horas, 2 horas mínimo en ir y venir en el trabajo, en las movilidades. Y hoy en día, movilidades que son inseguras con el tema del sicariato. Y no tenemos autoridades porque parece que no conviene a algunos países de la OCDE que el Perú tenga un sistema de transporte eficiente que nos permita ser más productivos y que nos permita tener adultos descansados para pensar,
Si tú estás cansado no puedes pensar, si tú estás cansado no puedes disfrutar de tus hijos, no puedes disfrutar de tu hobby, no puedes disfrutar de las actividades del día a día. Te deshumanizas. Si tú estás tan cansado porque trabajas, imagínate una enfermera de salud, por ejemplo, que estos son especialistas en trabajar en salud y en el Ministerio de Educación son especialistas en trabajar en 2 lugares a la vez, en el Estado y en particular. Y ganan doble, supuestamente. Pero tú crees, imagínate una enfermera que llega, y una enfermera no solamente es la parte técnica de cómo colocar una aguja, cómo colocar una venda, cómo evaluar ¿no? en lo básico a un enfermo, sino es en darle afecto, es en cuidarlo, en ver la parte espiritual. Yo creo que va por ahí, porque es darle una sonrisa, decirle no estás solo, te estoy cuidando, hay otro humano que te está cuidando, ten fe, vas a salir bien de esto. Es agarrarle la mano cuando el otro siente temor. Ese es un buen enfermero, una buena enfermera. Pero ¿qué es lo que sucede? Si esta enfermera ha trabajado 6 horas en la mañana en una clínica y de ahí se ha ido a trabajar a salud a las 2 de la tarde y va a trabajar hasta las 8, 9, 10 de la noche y al otro día tiene la misma rutina, ¿cómo crees tú que va a llegar de humor con ese cansancio físico a seguir atendiendo correctamente a un enfermo? O sea, la parte física, la parte de la restauración del cuerpo y del espíritu son claves. Tienes que descansar tus 8 horas, pero con tanta necesidad y con tanto tiempo muerto no lo tienes disponible. Complicado. Si no, ponte a pensar tú, ¿no? Oye, imagínate que estés resfriado y vas con tu enamorada, ¿no? Con tu flaca, como quieras decirlo, te vas a la playa a ver la puesta del sol y estás ahí tranquilo, feliz. Cuando estás buen y sano, imagínate que estés cansado, no hayas dormido 2 días o estés resfriado. No vas a poder disfrutar el mismo evento con los mismos actores, bajo las mismas circunstancias. Tu cuerpo no te lo permite, no vas a tener ese disfrute. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es importante la restauración, es importante tener los espacios, sí. ¿Por qué nuestro sistema, por qué nuestra sociedad no puede tener un sistema de transporte eficiente que permita disminuir el tiempo muerto que tienen todos nuestros trabajadores? ¿A quién le conviene? Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero lo importante ahorita es de que tenemos que tener tiempo para amar, para enseñar y dar el ejemplo. Tiempo para la contemplación, tiempo para pensar. Básicamente es tiempo lo que necesita el ser humano, el adulto grande, desde el punto de vista, ¿para qué? Para hacer lo que ya sabe hacer, lo que lo viene por naturaleza, lo que es formar a los menores. Y eso es algo que no tiene nuestra sociedad. El viejo, humildad. Salud en la parte material, ¿no? Mantener el cuerpo lo más posible, y en la parte de verdad compartir las experiencias. Es el encargado de transmitir la cultura a los nietos, a los menores. ¿Por qué? Porque los adultos están ocupados en trabajar. El viejo, el anciano tiene más tiempo libre, por lo tanto interactúa con los nietos y les transmite las costumbres, la cultura, ¿no? Y en lo que es la parte afectiva, reconocimiento y estar acompañado, ¿no? Recuerden, ¿se acuerdan de hombre y mujer? ¿Cuál es el mayor temor de un hombre? No ser reconocido. ¿Cuál es el mayor temor de una mujer? La soledad. Entonces, por acá va el tema, ¿no? A nivel de empresa, ¿qué da la empresa? A nivel de material, sueldos, estatus, contrato. ¿Qué da la empresa a nivel de conocimiento? Capacitación, mejorar la inteligencia, nuevas tareas, nuevos retos. ¿Qué da la empresa? Voluntad, confianza, justicia, formación. Una empresa sana estamos hablando. ¿Y qué debería dar el trabajador? Productividad, servicio, iniciativa, ideas, creatividad, lealtad, identificación, compromiso, ¿no? Entonces, más o menos así funcionan las necesidades humanas, y esto después lo vamos a ver con la antropología teológica, cómo esto se relaciona con algunos aspectos de lo que le llamamos Idana, que lo vamos a ver más adelante. Continuamos, por favor. Entonces, venimos a hablar de Idana, ¿no?
20, 80 años, indigente. No puede alcanzar por sí mismo, no es autosuficiente entre lo que aspira y lo que es, finitud limitado. 15 a 30 años de distancia entre lo que puede y lo que hace, culpabilidad, malicia. 27 a 38 años, al verse derrotado por algo que nos supera, ejemplo de selección de personas de Napoleón. O sea, acá ya viene la amargura, acá ya viene, ¿se acuerdan que hablábamos que el joven tenía ideales? El joven quería, pero al final no puede, ¿no? El joven quería ser empresario, quería tener un carro, quería tener una casa, lo que fuera, y no lo puede, ¿no? No lo puede lograr, ¿no? Y ya viene la amargura cuando no te salen las cosas, pero a veces no te salen por mala suerte, pero en la mayoría de los casos no te salen porque no has hecho la tarea suficiente. Y en Perú, sobre todo, no te puede salir porque el medio ambiente no te permite florecer cuando tú tienes algo bueno que aportar. En el Perú, al que es honesto le llaman cojudo. Al que es leal le llaman cojudo. Al que es comparte sus conocimientos o lo poco que tiene material le llaman cojudo. O sea, no sobresale el que hace bien las cosas, acá sobresale el más vivo. Entonces, muchas veces esta amargura se te va a regresar cuando tú, haciendo tus vicios, ¿no? Le enseñes esos vicios a tus hijos y tus hijos, cuando estés adulto, te paguen con la misma moneda, ¿no? La nostalgia es ya de 38, 48 años, cuando ya no te salen lo que, o ya estás perdiendo algunas facultades, sobre todo físicas, sobre todo mentales, ¿no? Con respecto a años anteriores, ¿no? Ya tú te das cuenta, pues, que ya no te amaneces en una juerga, o ya no puedes correr, o ya no puedes hacer la jugada del fulbito que antes hacías, ¿no? Tu mente dice una cosa, pero tu cuerpo hace otra, ¿no? En las damas, de que ya nadie las mira, ni nadie las corteja, las enamora, porque ya pasó su época, ¿no? Entonces viene muchas veces la nostalgia, ¿no? Y la angustia, cuando ya se acerca la muerte, ya sientes de que hay un futuro inevitable, que es la muerte, que nos toca a todos, y que tienes que rendir cuentas, pues, porque normalmente la muerte viene con enfrentar a tu propia conciencia, ¿no? Lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, y lo que te podría esperar con Dios, ¿no? Si es que eres religioso, si crees en un Dios, ¿no? Y muchas veces viene la angustia, ¿no? Entonces, esto es Idana y va relacionado con las etapas de la vida, ¿no? Porque sobre todo desde la juventud, ¿no? Y la adultez y la vejez, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Si quieres tener éxito, tú que eres artista, abarca casi todos los aspectos, ¿no? Tú, por ejemplo, escuchas las canciones de Chacalón, ¿no? Y hablas, pues, no sé, pues, habla de la nostalgia, usa la nostalgia, usa el tema de la amargura para en sus letras, ¿no? Habla del futuro, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, Viento es una canción que muestra mucho de Idana, ¿no? Y hay otra canción también, creo que unos colombianos, creo, Los Caminos de la Vida, ¿no? Entonces no son como lo esperaba, ¿no? Son diferentes, ¿no? Habla de su madre, habla de cuando él corría en el barrio, ¿no? Chacalón también, el muchacho provinciano también habla de cosas similares, ¿no? Entonces, una película o una canción que tenga 2, 3, 4 aspectos de Idana siempre va a perdurar en el tiempo y va a tener un éxito comercial más o menos importante si es que está bien estructurada y tiene una buena melodía, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos esas mismas sensaciones, todos lo vivimos de una u otra manera, ¿no?
Algunas películas que les recomiendo que son muy, o sea, tienen el estilo del latinoamericano, por ejemplo, es El Infierno, ¿no? Donde se ven todos los vicios de manera bastante cruda. Bueno, es muy mexicana, pues los mexicanos nos ganan. Si nosotros como peruanos ya nos da asco mirarnos a nosotros porque somos corruptos, somos egoístas, somos traidores, somos cobardes, ¿no? Los mexicanos nos ganan, ¿no? Por lo tanto, esta es una película que te transmite de manera cruda cómo funciona una sociedad, ¿no? De nuestras características, ¿no? Y esto de acá es una película, creo que es brasileña, creo, como el egoísmo al final nos gana o cómo la realidad te vence, ¿no? De un posible luchador que tiene buenas intenciones, pero que a la larga tiene que tomar las decisiones con amargura, ya cuando ya va entrando a su adultez, para claudicar ante sus ideales cuando era más joven, ¿no? Y traiciona a sus amigos, ¿no? Por un bienestar mejor para él y para los suyos, ¿no? Entonces son películas que les recomiendo que revisen, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de la plenitud, ¿no? Que en personas, en sociedad y empresa, ¿no? La plenitud ya lo expliqué en su oportunidad, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Es obvio que estamos complicados en constantes crisis, antivalores, ignorancia, deshonor. No es posible analizar de forma individual, están correlacionados, mezclados. Se parte del principio de plenitud. ¿Y qué es plenitud? Plenitud, como ya les expliqué y ahora lo vamos a detallar, es ser real, tener verdad, tener bien, tener belleza. Pero va en este orden. Si no garantizamos la parte material, la parte concreta, ¿no? Si eres una empresa, el flujo de caja o el dinero, la utilidad, de nada sirve tener conocimientos, de nada sirve tener el bien. ¿Por qué? Porque vas a morir. Un cuerpo sin alimento se muere. ¿De qué te sirve amar a todo el mundo, no? Si no te alimentas, si no estás físicamente bien, no sirve de nada. Entonces tenemos que entender, al menos yo lo veo desde el punto de vista pragmático como empresario que soy, oye, lo real es, lo material es lo primero que tenemos que cubrir, por lo tanto el trabajo es lo primero que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, de ahí a la verdad, ¿no? Conocimiento necesario, no estoy diciendo que esto se hace primero y esto se hace segundo y esto se hace después, sino que esto es lo mínimo necesario. Pueden hacerse las dos, tres cosas al mismo tiempo, pero esto es lo mínimo necesario que tienes que cuidar siempre, ¿no? Verdad, conocimiento necesario, en este caso de Tama, un mercado especializado. Bien, lograr que nuestro propósito de vida esté interiorizado, o sea, ¿para qué quieres hacer las cosas? ¿A quién quieres beneficiar? ¿A quién quieres darle lo bueno que tú estás tratando de hacer? ¿No? Belleza, expresión de la armonía, ya este es un poco ya la alegría, ¿no? De un buen clima laboral en el trabajo, o en una casa que tengas tu macetita, que tengas tu jardincito, que tengas tu mascota, o que esté pintadita, ya viene la belleza, ¿no? Y la plenitud te da todo este conjunto, ¿no? Entonces es ingresos brutos, educación, formación, salud, clima laboral para la empresa y para la sociedad, lo vamos a ver más adelante. A nivel de persona, necesidades básicas satisfechas, salud, en verdad, libertad, esperanza, en bien, lo bueno se llega o se aprende a amar, ser humano, no al mal, belleza, amar personal, mundo sostenible, como humanidad debemos concluir, no destruir, ¿no? A nivel de persona, a nivel de sociedad, lo reales son las empresas, el trabajo, la economía. La verdad está dada por la academia, la cultura, el crecer, la ética, el bien, familia, crecer, política, ¿no? Y la ética también podría entrar acá. Y belleza, propósito de vida, crecimiento, religión, hábitat, familia, casa, no dañar el planeta, ¿no? Entonces hay una serie de temas para la empresa, por ejemplo, estar en azul, reinvertir, estructurar el propósito, sin corrupción, competencia leal, comunicar, motivar el propósito, en el bien, qué se hace con la riqueza, para qué quieres el dinero, qué vas a hacer con tus utilidades, definir el propósito, y la belleza, ponerse la camiseta, llegar a ser una institución, es decir, que la gente realmente esté comprometida con el actuar de esta empresa.
Pero eso no lo vas a hacer si no tienes un propósito que valga la pena, ¿no? Pero para llegar a ponerse la camiseta también tienes que ser una persona sana. Y los trabajadores en el Perú no son sanos, porque no somos una sociedad sana. Entonces aquí hay un tema que no van en línea, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Síntomas y problemas: círculo vicioso de la pobreza, egoísmo al no tener propiedad privada, poca masa crítica para reinvertir o revertir la situación. No hay tiempo, no. Sistema educativo en malas condiciones, medios de comunicación sirven a la economía, ¿no? Pero a cierta economía, no al sistema. Se pierde esperanza, sin verdad solo queda el camino del arrastrado, vergüenza, corrupción, sin verdad, extremismo. No hay, en el bien no hay tiempo. Recuerden el tiempo. Tu inocencia de niñez y tus sueños de joven colapsan. Gana el vicio, egoísmo, deshonor, no hay amistad. Y en la belleza hay tristeza, no se respeta el derecho natural, el mundo colapsa, ¿no? Es más o menos como yo lo veo actualmente, ¿no? Y esto lo podemos seguir analizando todavía, disgregando en otros temas, digamos, ya a nivel país, ¿no? A nivel ya de organizaciones del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo al Perú como un niño, ¿no? En provincia, ¿no? O sea, en provincia tiene unas características el Perú, y en gran ciudad, en costa, que normalmente están en la costa, tienen otras características, en crecimiento, en desarrollo, ¿no? La explotación, madurez, el adulto son los países de la OCDE, y la renovación o muerte o colapso, los vejez, Europa y Estados Unidos, que ya están viejos, digamos, ¿no? Y están luchando para no colapsar. ¿Cómo veo al Perú a nivel de provincia? Perfil de su gente y perfil de sus líderes e instituciones. A nivel de provincia es positivo, flexible, hay comunidad, por tener necesidades, o sea, necesidades comunes básicas, por tener poca influencia de afuera, conservador, cultura. Negativo, muy inocentes, o sea, en la parte positiva es flexible, ¿no? La comunidad tiene necesidades básicas comunes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estamos hablando del año 1991, 1992, creo, en mi pueblo, un pueblo joven, ¿no? Allá en Yipata, en Palpa, no teníamos agua potable, ¿no? Y ustedes saben, Palpa es un desierto, Ica, gran parte de Ica es un desierto, como departamento también. Y más en las zonas de Ica, hacia el sur, Palpa y Nazca específicamente. Entonces teníamos que traer el agua desde arriba, desde la quebrada del río, en este caso río Vizcas. ¿Y qué pasaba? Nos organizábamos como era una necesidad común, y todas las semanas hacíamos trabajo comunal, y cada persona tenía que dar por lo menos 40 jornales, si no me equivoco. Entonces ibas y tenías que hacer zanje en los cerros, en los ríos, para tender las tuberías y tomar la captación del agua, y traías el agua hasta tu sitio, pues unos reservorios, ¿no? Creo que el proyecto era por una empresa llamada Sun Canadá, o era una especie de ONG que ellos daban el aporte de los materiales y el aporte del estudio técnico, y los pobladores daban la mano de obra, ¿no? Entonces se juntaba eso, pero ¿por qué? Porque hay una necesidad básicas comunes, ¿no? Somos conservadores, pero esa necesidad común hacía que se juntara el pueblo y pudieras, digamos, sumar esfuerzos para poder conseguir un objetivo. Pero es una necesidad común, o sea, es una necesidad que todos tienen, y el agua, todo el mundo necesita agua, por lo tanto aglutina y junta, ¿no? Perfil de los líderes en esas comunidades pequeñas: autocrático, no hay instituciones, caudillos, no son los sacerdotes, las autoridades tipo profesores o profesionales, los apus, por ejemplo, ¿no? O los que interactúan con los apus, ¿no? Entonces ellos son los líderes naturales en ese tipo de perfil, digamos, de poblado, ¿no? A nivel de gran ciudad, ¿qué es lo que es aspiracional el personal, ¿no? El que vive en las grandes ciudades en el Perú, ¿no? Y los medios de comunicación influyen mucho. Sus recursos
cíclicos por ser productores de materia prima, siempre estamos cada 8 o 9 años, y esto lo vamos a explicar más adelante, con subidas y bajadas de PBI, ¿no? Se pierde por corrupción, por falta de carácter, de educación y formación. Se pierde comunidad, pero hay familia, hay camiseta. O sea, la gente sí es trabajadora, sí es chamba, ¿no? Perfiles de sus líderes, instituciones cascarón, dominados por países explotadores, trata de imitar a países desarrollados, emprendedores, se traiciona a sí mismo, participativo, forma relaciones, TLC, tratamos de aspirar a pertenecer a una comunidad. ¿Qué es lo que hacen los países ya que explotan? O sea, los países maduros, los países de la OTAN, los que tienen recursos, ¿no? Tienen su visión bien clara, son egoístas, negocian a su favor, planifican, no dejan avanzar a los otros. Ojo, no dejan avanzar a los otros países. Personas competentes, amplios conocimientos, por lo tanto tienen un peso ético. Soberbios con la vida, no hay familia, creen merecer todo. Y es lo que está viviendo Europa, lo que están viviendo en los países desarrollados. No quieren tener familia, no quieren tener hijos. Forman bloques, estructuras, OTAN, por ejemplo, ¿no? Miden sus indicadores, manejan tendencias, medios de comunicación, persuaden, hipocresía, no respetan derecho natural de países en desarrollo, o simplemente te dicen tu PBI, tu deuda es el 20% del PBI, es demasiado cara, y tú los miras y su deuda es 80% de su PBI, que su PBI es 5, 10 o 50 veces más grande que el nuestro. Y su deuda con respecto al PBI es ¿cuánto? ¿El 80% del PBI? ¿El 110% del PBI? ¿El 100% del PBI? ¿Eso qué cosa es si no es hipocresía? Renovación, muerte, colapso. Duro, poder militar y poder económico. Buen comunicador, manipulador. Inglaterra, manipulador. Ideas claras, corruptos o vicios. Sus enemigos tantos años sometidos se rebelan, ¿no? Crea interdependencia, se aísla, se traiciona a sí mismo. Ojo, mira, son contradictorios, pero hemos dicho, ¿no? Lo humano es contradictorio. Crea interdependencia, pero a la vez se aísla, y van a encontrar países que hacen lo mismo, ¿no? Crea interdependencia la OTAN, pero después se aísla con bloqueo de, no sé, pues, los aranceles en Estados Unidos actualmente, ¿no? Se traiciona a sí mismo, presionan tanto a los demás que generan conflictos, países pobres, militar, ¿no? Y países con recursos militar y económico, ¿no? O sea, ya cuando el pueblo se siente muy oprimido, ¿no? Comienzan las guerras, comienzan las guerrillas, comienzan los reclamos ya por ira, ¿no? Por ya militares muchas veces, ¿no? O lo que le llaman muchos los terroristas, ¿no? No tienen juventud, tienen conocimiento y deciden libremente no tener familia a cambio de placeres mediocres, egoístas. Su mayor fortaleza es su mayor debilidad. Su ejército tiene tanta influencia en la política y economía que lo guía por mal camino. No busca el bien de los demás, no ética, no ejemplar. Presupuesto y deuda alta del PBI. Compran oro ilegal. Ya no hay esperanza. Algunos actores por eso atacan a sus niños. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta esto. La fe te la generan los hijos y Dios. Si no tienes hijos, si no crees en Dios, ¿qué te va a limitar como humano? El que tengas esperanzas, el que tengas fe mañana más tarde. Eso es clave. Entonces acá estamos teniendo un riesgo muy importante porque la esperanza y la fe, ¿no? Se están dañando, se están quedando sin esperanza y sin fe. Entonces mañana más tarde ese tema a ser extremista va a ser altamente probable, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que explicar en las próximas exposiciones, ¿no? Bueno, acá dice, emprender tiene más de resiliencia que de sacrificio, ¿no? Resiliencia se trata de cómo te recargas, no de cómo aguantas, ¿no? O sea, siempre decimos que el empresario, que el emprendedor, que el peruano es emprendedor, que nunca, o sea, siempre insiste, siempre está luchando, pero en el fondo lo que hay que entender es de que un emprendedor o ignorante a la larga es más bien un estorbo para el desarrollo de la sociedad, y eso es algo que vamos a ver en lo que es economía, ¿no? Y bueno, hasta acá llegamos con este capítulo.